Un nuevo bombardeo israelí dejó 21 palestinos muertos en Gaza. El blanco de los ataques fue un conjunto de departamentos en Khan Yunis, al sur de la franja. Al menos 21 palestinos han muerto y 79 han resultado heridos tras un bombardeo de las fuerzas de defensa de Israel contra 6 edificios residenciales en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Entre las víctimas mortales, cuya gran mayoría son mujeres y niños, hay 8 miembros de una misma familia. Previamente, un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas ha lamentado la inacción de la comunidad internacional ante los crímenes de guerra cometidos por Israel, tanto en la franja de Gaza, controlada por el movimiento de resistencia islámica, como en Cisjordania, donde han aumentado las operaciones del ejército israelí en las últimas semanas. Las autoridades de la franja, controlada por Hamás, han cifrado en más de 3.800 los muertos por los bombardeos israelíes contra el enclave, mientras que Naciones Unidas y diversas ONG han alertado del ahondamiento de la crisis humanitaria en Gaza a causa del cerco total impuesto por Israel, que ha señalado que unas 1.400 personas murieron y más de 200 fueron secuestradas en los ataques del grupo respaldados por Yihad Islámica. Panorama terrible y que ya va a cumplir 15 días, imagínate, 15 días de esta situación. O sea, ya hay diferentes países, diferentes funcionarios, diferentes organizaciones de derechos humanos que están pidiendo ya un alto a esta situación y una intervención internacional. O sea, la gran pregunta es ¿qué están haciendo los demás países, no? Los demás países, cada uno está buscando sus intereses, probablemente en medio de una situación que complica, por ejemplo, el abastecimiento de petróleo, que es donde estamos viendo el mayor impacto, cómo han subido en el caso del petróleo y cómo empiezan a buscar otros países alternativas de abastecimiento. Así es, bueno, es incierto, bueno, ya no es incierto el papel de Arabia Saudí, por ejemplo, el príncipe de Saudí recientemente él se ha pronunciado al respecto, ha pedido el establecimiento urgente del Estado palestino y retomar las fronteras establecidas en el acuerdo de 1967. Entonces ya más o menos te marca una posición de parte de ellos. ¿Qué tan relevante es? Bueno, hay que tener en cuenta que son también uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Tienen muchas empresas en diferentes países. El sector de deporte a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, hasta en nuestra región, está en manos de ellos. O sea, es una presencia muy poderosa a nivel económico, ¿no? A nivel económico. ¿Qué pasará? Porque por otro lado están aquellos que tienen el apoyo a Israel, ¿no? Como Estados Unidos, teníamos a Joe Biden hace unos días nada más tomándose fotos con Benjamín Netanyahu. ¿Cambiará en algo la situación o pronto ya no sea portada de los diarios y estaremos hablando de otra cosa? Así es muy probable, lamentablemente eso es muy probable. Pero mientras esto está pasando en Gaza, muy cerca, cientos de camiones con ayuda humanitaria están en Egipto esperando una orden para poder entrar a Gaza. Las autoridades han revelado que aún no hay garantías para su seguridad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encuentra en El Cairo, epicentro de conversaciones para abrir un corredor humanitario, cuando cerca de 100 camiones cargados con suministros esperan a que se abra la puerta de Rafah, pero bajo garantías de seguridad por parte de Israel. Son unos 100 camiones, pero aún no quiero referirme al número de vehículos. El punto crucial es que, como el propio secretario general expresó en El Cairo, queremos asegurarnos de que eso no se haga una sola vez. Deseamos tener acceso constante, razón por la cual estamos tratando de conseguir bastantes camiones que puedan transportar suministros e ingresen regularmente al área. La muerte de al menos 8 palestinos en Cisjordania, según reporta el ministro de Salud palestino, es otro asunto urgente en las discusiones de la ONU para tratar de desescalar el conflicto. Existe un riesgo real de que la situación se salga de control. Lo que el pueblo de Israel, Palestina y la región necesitan, lo que todos necesitamos, es que prevalezcan la cordura y la humanidad, basándose en las disposiciones del derecho internacional humanitario y que se realicen esfuerzos urgentes para detener cualquier descenso adicional en esta calamidad brutal. Del millón de desplazados en Gaza, más de 353.000 se encuentran refugiados en las escuelas de la ONU, donde una gran mayoría son niños, y la UNICEF publicó imágenes de los hospitales infantiles en donde los suministros médicos se agotan. Hasta el momento son más de 100 camiones que están esperando. Se presume que pueden empezar a entrar a partir de mañana. Durante este fin de semana puede comenzar esta operación
que va a tener varias partes. La primera parte es el ingreso de los camiones con ayuda humanitaria hacia Gaza. Estiman que probablemente por día entren 20 camiones. Por eso las autoridades de Naciones Unidas piden no establecer tanto, o sea, no fijarse en el número de camiones que están esperando, sino obviamente los que van a poder entrar. Todos no van a poder entrar. Tiene que garantizarse también un orden para poder repartir la ayuda humanitaria. O sea, imagínate la cantidad de personas que hay desesperados por comida, por medicamentos. Puede generarse un caos terrible, puede terminar en una tragedia también. Y como también habían advertido las autoridades de Estados Unidos, estaba el temor que en algún momento subversivos de ese grupo Hamas, extremistas de Hamas, puedan tomar control de esta distribución de comida y de alimentos, con lo cual sería fatal, ¿no? Más aún porque la Franja de Gaza está controlada por Hamas. Así es. E incluso hay otros grupos extremistas que no son Hamas, que también operan en la misma zona. Entonces, ¿cómo garantizar que realmente vaya a haber un respeto irrestricto? Porque se imaginarán que Hamas no está sentado en la ONU mientras discute los acuerdos humanitarios. Así es, no están caminando por ahí con un cartel que dice yo soy Hamas. No. Pero precisamente hay grupos de Naciones Unidas, hay funcionarios de Naciones Unidas que están en Gaza, me imagino que están realizando las coordinaciones, el trabajo para poder realizar esta distribución de ayuda humanitaria. De hecho, ellos son los que han habilitado estos albergues que estamos viendo en este momento en pantalla, que son pequeñas escuelas que se han convertido en albergues, han estado colaborando con la evacuación de las personas de los mismos palestinos del norte hacia el sur de Gaza. De hecho, Naciones Unidas había informado que lamentablemente en esos ataques muchos habían muerto, varios de estos trabajadores habían encontrado la muerte, pero están evaluando estos mecanismos. Te decía que uno de los primeros era cuántos camiones iban a entrar por día para entrar la ayuda humanitaria, pero otro de los pasos era permitir la salida de Palestina de los ciudadanos que tengan doble nacionalidad, o sea, que tengan documentos o que tengan un pasaporte de otro país y que puedan salir y dirigirse al país al que quieren ir, o sea, que no se van a quedar en Egipto. Además, no es inevitable, ¿no? Son camiones que van a entrar y van a salir, camiones que uno diría perfectamente pueden ser utilizados para trasladar a estas personas por la frontera. Primero llegan con la ayuda humanitaria y una vez vacíos pueden ser usados para cruzar la frontera y que pasen de manera tranquila hacia Egipto en la medida de la realidad. Pero esto también es un problema porque Egipto tampoco quiere que su frontera se llene de residentes de la Franja de Gaza, hablan de los de doble nacionalidad, pero por otro lado hay un problema de verificación de documentos. Así es, que es lo que estamos viendo aquí también con una compatriota que está en esta situación. Hay que comprender, en una situación de emergencia, de desesperación, hay mucha gente que puede tener documentos falsos o muchas personas que han huido de sus casas y no tienen un papel. O sea, es lo menos que piensas es sacar todos tus documentos. Especialmente documentos que no usas. Uno puede usar el documento que utiliza en Gaza, que utiliza en el Medio Oriente, pero no necesariamente estás sacando tus documentos de tu otra nacionalidad. O por último, que se te pueden extraviar en medio de la desesperación en la que te estás moviendo. Hemos visto mucha gente que se iba en taxis, en motos. En algunas circunstancias puedes perder los documentos. Tantas pruebas, cada una de estas personas tiene una historia y tiene un problema distinto, ¿no? Entonces es una tarea también complicada para las autoridades en Egipto, más si, como bien señalabas, ellos no desean que los refugiados se queden en su país, porque también es un problema poderlos albergar, porque necesitas habilitar refugios, necesitas comida, necesitas camas, medicinas, agua e instalaciones sanitarias para todas esas personas. Entonces es un tema muy complejo que no han previsto y que tampoco tienen capacidad de hacerlo. Es como que todos quieren ayudar, pero en verdad tampoco demasiado. Ninguno quiere comprarse el pleito. Sea que con dar tu donativo ya sientes que ya abonaste a la causa, ¿no? Es un donativo para limpiar la conciencia. Exacto. ¿No? Yo mandé camiones, yo mandé agua, yo mandé comida. Sí, pero necesitamos mover a la gente, necesitamos movilizarla, pagar los vuelos humanitarios para que estas personas, una vez que salgan de Egipto, lleguen a sus países. No. Ya, claro, no. Bueno, y eso es otra cosa, eso es más grande. Pero es un problema mayor, porque así como nosotros estamos pendientes de la situación de esta compatriota, en diferentes países están en la misma situación. O sea, lo hemos visto con ciudadanos en Colombia, en Argentina, en Chile, que están en una situación muy parecida. Incluso en Chile hemos recogido el caso angustiante de un señor cuya nieta está entre los rehenes de Hamas, o sea... es la que dio pruebas de vida, ¿no? Así es esta joven franco-israelí que ha aparecido en este video hablando y es nieta de un ciudadano chileno. Imagínate la angustia de la familia, ¿no? Entonces, en medio de esa circunstancia, ahora que estamos hablando de esto, está la situación de los rehenes. Justo hablando de los rehenes, en Israel se ha establecido una mesa de Shabbat. Todos los viernes se hace la celebración de Shabbat, que es una celebración de agradecimiento con el pan, con el vino.
para los católicos, la rememoración de la última cena de Cristo, ese es un Shabbat, en realidad. Era un Shabbat lo que se estaba haciendo ese día. Una mesa con 200 sitios y se va a quedar así vacía hasta que los rehenes vuelvan a casa. Así es un simbolismo muy poderoso. Lo preocupante, Lorena, es que Israel tampoco sabe exactamente cuántos rehenes hay. No puede. O sea, ellos primero dijeron, bueno, son algo de 100, después son 150, 199, ya son más de 200. Sin embargo, han dicho son más de 200, pero han especificado hay entre 100 y 200 desaparecidos. Imagínate, una diferencia de 100, de 100 a 200 es un montón, pero hay entre 100 y 200 desaparecidos. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos si murieron, no sabemos si están en manos de Hamas, o sea, no sabemos qué ha pasado con ellos. O no están en manos de Hamas y están en manos de otro grupo. Así es, Hamas dice, nosotros tenemos un grupo, pero la yihad islámica, nosotros no podemos dar razón de ellos. En medio de esta circunstancia, como estamos hablando, continúan los bombardeos de Israel sobre Gaza y la contraofensiva de Hamas. Los muertos en ambos lados de la franja aumentan y la situación humanitaria se está volviendo insostenible. Vamos a ver un informe de Celia Mendoza. Metales retorcidos, manchas de sangre y casas quemadas. Es lo que queda del Kibbutz Be'eri, una comunidad con 1.100 residentes en la frontera con Gaza, donde según las autoridades israelíes, la mañana del 7 de octubre, 120 personas fueron masacradas y muchos más secuestrados. Dispararon a niños, mujeres, hombres, ancianos y los arrastraron de la manera más brutal hasta Gaza. Estos actos barbáricos son algo que Hamas ha estado planeando y queriendo hacer desde el primer día. Aquí queda la ropa doblada, control remoto del televisor, los zapatos, las cosas que le pertenecían a esta familia, una cocina, las fotografías en el refrigerador. Esta es la escena que más de una semana todavía sigue aquí. El gobierno de Israel ha lanzado la ofensiva después de este ataque, que es el peor que ha tenido en su territorio, y que el primer ministro ha jurado no quedará sin castigar a los responsables. Lucharemos contra Hamas y lo llevaremos a su destrucción, porque esta es la forma de proteger a los ciudadanos. La operación militar contra este grupo islamista también ha llevado a la destrucción y muerte del otro lado de la frontera, donde la población civil, según Naciones Unidas, está al borde de una catástrofe humanitaria. Azmi es palestino. Su esposa, 2 hijos y sus padres siguen sin poder salir de Gaza. Yo estoy como ustedes, no sé nada sobre ellos. Están sin comunicación, sin internet, sin electricidad. Cada 3 días recibo un mensaje de ellos diciéndome que están vivos y bueno, luego se desconectan. Lo que estamos exigiendo ahora mismo a Sisi en Egipto es lo siguiente. No queremos que envíen soldados a luchar. Simplemente abran la frontera y permitan que entren medicinas. En medio de un conflicto en el que las familias en ambos lados de la frontera siguen siendo las más afectadas. Celia Mendoza, Voz de América, Kibbutz Be'eri, Israel. Es terrible, lo cierto es que ya se confirma que la cifra de muertos en Gaza, de palestinos muertos, ya se está acercando a los 4.000, ya son 3.000 y pico, son más de 12.000 heridos. En Israel la cifra de muertos es de 1.400 y como te contaba, son más de 200 rehenes que tiene Hamas, pero señalan que hay entre 100 y 200 personas que no saben exactamente dónde están, si es que están en manos de Hamas, si es que están con la yihad islámica o es que han muerto. Es incierto y lógicamente esto genera muchos cuestionamientos al sistema de inteligencia israelí. Recién, han confirmado que ellos tenían una red de espías en Gaza, que estaban ahí desde hace años, y el cuestionamiento es, bueno, si estaban en Gaza, ¿cómo es que no se enteraron que Hamas estaba preparando esto? No se enteraron, realmente se les escapó la tortuga y ese es el principal cuestionamiento a Benjamín Netanyahu dentro de Israel o dentro de los países aliados de Israel. ¿Cómo es posible que no te diste cuenta de lo que se venía preparando? Y si hoy en día la situación de la cifra de fallecidos en Israel no sigue aumentando de manera exponencial, no es porque Hamas ya se replegó, no es porque Hamas ha decidido ya no atacar más. Ellos siguen lanzando sus misiles, ellos permanecen con su estrategia de destruir Israel. El tema es que el domo de hierro es el que hace que los misiles no terminen de tocar tierra y la situación se contenga, pero que los siguen disparando, que los israelíes tienen que seguir entrando en los búnkers a cada rato a lo largo del día, es así.
Así es, y son más críticas hacia la operación que ha desplegado el gobierno de Israel, ¿no? O sea, comunican, bueno, hemos matado ya a un cabecilla de Hamas, ¿ok? Y han muerto también 20 miembros de Hamas, ¿ok? Pero ya son más de 3.000 muertos en Palestina, o sea, no hay un punto de comparación, o sea, no puedes considerar que desde el punto de vista estratégico sea un logro. Ahora, Estados Unidos ha movilizado ya 2 portaaviones, ha movilizado una cantidad de aviones caza hacia esta región. Israel tiene cerca de 300.000 reservistas que están apostados en la frontera, sí. Pero también lo que es incierto es el papel que puedan tomar otras agrupaciones como Hamas. Hezbollah desde Líbano, que ha lanzado algunos misiles sobre Israel, pero no han entrado a territorio israelí. Si esto pudiese ocurrir, pondría a Israel en una situación complicada porque tienes que pelear con 2 frentes. O sea, por un lado, Hamas en Gaza, por otro lado, Hezbollah desde Líbano. Y es un panorama sumamente complejo, más si tienes en cuenta que se sabe que Hezbollah tiene un gran arsenal de misiles. Y ahí es donde te preguntas si se mete otro país u otra organización terrorista altamente calificada, preparada, con armamento, si otro país terminaría interviniendo. O sea, Estados Unidos no ha movido su flota a la zona del Mediterráneo por las puras, ¿no? O sea, lo ha hecho con una clara intencionalidad. Es como una manera de disuadir a Irán, oye, no se te vaya a ocurrir. Claro, porque Irán salió diciendo prácticamente que ya entraba mañana y lo que ha buscado es decirle, aguántate. Claro, ahora, el gran problema que hay que tener en cuenta es que no se trata de ejércitos convencionales, no se trata de ejércitos que tengan un territorio. Sabes que Hamas, en este caso, por ejemplo, es el enemigo, pero no sabes exactamente dónde está. Entonces, lo que ha hecho Israel, que nuevamente merece cuestionamientos hacia el sistema de operación que han tenido, es meter misiles y bombas en Gaza, pero no sabes exactamente cuántos de Hamas han muerto o si están ahí. Porque están en túneles. No se van a quedar parados a esperar a que le caigan los misiles. Porque se sabe que, claro, utilizan como escudo, de alguna manera, a la población. Ellos tienen túneles, tienen otro tipo de búnkers bajo las arenas para poder Tampoco funcionar. sabes exactamente cuántos son, dónde están. Hay funcionarios que han señalado que hay miembros de Hamas infiltrados en Israel, en el mismo ejército israelí. Hay otros que van más allá y dicen que están metidos en el sistema de inteligencia de Israel. Entonces, es un enemigo que es prácticamente invisible. Sabes que está ahí, pero no estás seguro si está ahí.